El universo siempre está escuchando, respondiendo a la energía de tus palabras. Hablas de carencia y la carencia acude, hablas de prosperidad y se abren las puertas de la abundancia. Este audiolibro te revela el arte ancestral de la alquimia verbal para que moldees tu vida con el poder de tu voz. El poder. Introducción. A través de la niebla de los siglos resuena una verdad perdurable: tus palabras dan forma a tu existencia. No solo como pensamientos expresados, sino como vibraciones que penetran el mismo tejido de la creación. Cada sílaba que pronuncias contiene la potencia de convocar o deshacer, de edificar o derribar, de elevar o empequeñecer tu realidad. El universo, en su sabiduría sin fronteras, funciona como un espejo que refleja la frecuencia de tus palabras. Cuando hablas de escasez, el universo amplifica ese pulso; cuando hablas de prosperidad, las fuerzas cósmicas se alinean para hacer eco de tu declaración. No es azar ni superstición, es la ley fundamental que sostiene toda creación. Imagina tus palabras como semillas plantadas en el fértil suelo de la conciencia universal. Cada pensamiento que verbalizas, en silencio o en voz alta, echa raíz y crece hasta convertirse en el jardín de tu experiencia. Tus quejas casuales se vuelven árboles altos de descontento, tus expresiones de gratitud florecen como corolas de abundancia. Los maestros antiguos entendieron este vínculo profundo entre el habla y la manifestación. Sabían que las palabras no eran simples herramientas de comunicación, sino instrumentos de creación. En sus templos y espacios sagrados practicaban el habla consciente, eligiendo cada término con precisión para armonizarlo con sus deseos más hondos. Tú posees ese mismo poder creador. Cada momento te ofrece la oportunidad de alinear tu voz con tus aspiraciones más elevadas. El universo no evalúa tus palabras como positivas o negativas, responde, con exactitud, a la vibración que emites. Tu tarea es despertar a esta fuerza y empuñarla con intención, con el mismo cuidado con que un artesano maneja sus herramientas. A lo largo de estas páginas, descubrirás cómo transmutar el habla ordinaria en declaraciones de poder. Aprenderás a reconocer las energías sutiles que portan tus palabras y a dirigirlas hacia la manifestación. Tu lenguaje dejará de ser un hábito inconsciente para convertirse en una elección deliberada, afinada y coherente con lo que anhelas crear. Practicarás pausas antes de hablar, cultivarás precisión, y convertirás cada frase en un acto creativo que siembra destino. Parte 1. Despertar la voz sagrada. Capítulo 1. El lenguaje invisible de la creación. En las colinas veladas por la niebla de un valle antiguo, Leonard Whitmore pasaba sus días estudiando los textos sagrados de civilizaciones olvidadas. Su pequeña cabaña, repleta de manuscritos ajados y pergaminos gastados por el tiempo, albergaba secretos capaces de transformar su comprensión de la existencia. Una noche de tormenta, mientras los truenos rodaban por el cielo oscurecido, Leonard encontró un manuscrito distinto a cualquier otro. Sus páginas, aunque quebradizas, destilaban sabiduría sobre la naturaleza vibratoria del habla. A medida que avanzó en la lectura, comprendió por qué su vida se había desarrollado como lo había hecho. Cada palabra pronunciada había sido un hechizo, cada enunciado, una semilla arrojada al campo cósmico. Durante años, Leonard había vivido en la pobreza, reforzando sin darse cuenta su condición con su propio lenguaje. Nunca me alcanza, solía decir, todo se me complica. Y el universo, fiel a sus leyes, materializaba esas declaraciones con precisión implacable. Armado con este nuevo conocimiento, Leonard decidió transfigurar su manera de hablar. Empezó a expresarse con intención, eligiendo términos que sintonizaban con la abundancia en lugar de la carencia. Donde antes decía, no puedo permitírmelo, ahora afirmaba, estoy bendecido con una prosperidad creciente. Sus quejas casuales mutaron en expresiones de gratitud, sus dudas se rehicieron como certezas. Al comienzo, el cambio fue sutil, un obsequio inesperado aquí, una oportunidad por allá, pero mientras purificaba su habla, las transformaciones se aceleraron. En pocos meses su investigación recibió reconocimiento, editoriales solicitaron sus obras y la abundancia comenzó a fluir de manera natural. Este poder de la palabra intencional también reposa dormido en ti. Tus palabras no son sonidos que se disipan en el aire, son planos energéticos que el universo sigue con exactitud. Cuando dices, estoy intentando tener éxito, siembras esfuerzo y tensión en tu realidad. Cuando declaras, triunfo de forma natural y con facilidad, instruyes a las fuerzas universales a alinearse con tu éxito.
Tu voz es el cincel con el que tallas tu destino. La práctica ancestral de alquimia verbal busca un espacio silencioso donde nadie te interrumpa. Ponte de pie con los pies bien plantados, sintiendo cómo la energía de la tierra asciende por tu cuerpo. Realiza 3 respiraciones profundas y comienza a pronunciar, con autoridad serena, estas palabras. Ahora comando la fuerza creativa del universo a través de mi voz. Mis palabras portan el poder de la manifestación. Hablo con intención, y el universo responde. Cada expresión que emito modela mi realidad. Soy el maestro de mi habla, por ello, el maestro de mi destino. Repite esta declaración 3 veces cada mañana, percibiendo la vibración de cada frase resonando en todo tu ser. Deja que tu voz cobre firmeza con cada repetición, sabiendo que estás reprogramando el campo energético a tu alrededor. Mientras pronuncias estas palabras sagradas, imagina que irradian hacia afuera como ondas en una piscina cósmica, tocando el tejido de la creación. Siente cómo cada sílaba carga la intención que eliges y cómo cada línea va afinando las fuerzas invisibles que gobiernan tu experiencia. Esta práctica vocal, custodiada por místicos y sabios a través de los siglos, alinea tu voluntad con el poder creativo del universo. Capítulo 2. El eco de tus pensamientos, conversaciones que moldean el destino. En un pequeño apartamento con vistas a una ciudad bulliciosa, Eleanor Hadley vivía rodeada por el eco de sus propias palabras vencidas. Cada mañana murmuraba, otro día difícil, cada noche suspiraba, a mí nunca me sale nada bien. Su vida se había convertido en testimonio de esas profecías inconscientes, un espejo que devolvía, con exactitud, lo que ella pronunciaba hacia el vacío. El universo, en su sabiduría infinita, escuchaba. Cuando Eleanor susurraba, nunca me darán ese ascenso, las circunstancias se acomodaban a su veredicto. Cuando decía a sus amigos, siempre atraigo a las personas equivocadas, sus relaciones se desenvolvían exactamente como las había hablado. Dentro de Eleanor habitaba, sin embargo, un poder aún no reconocido. Sus palabras, como semillas esparcidas en un suelo fértil, crecían en experiencias que, paradójicamente, más temía. Siempre me quedo sin dinero, repetía, y afloraban gastos imprevistos. No soy suficiente, decía en dudas silenciosas, y las oportunidades se escurrían, confirmando su creencia pronunciada. Con los años, su diálogo interno tejió una red de limitación, una corriente constante de derrota. ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? Nunca voy a entender esto, la vida es una lucha. Cada frase operaba como orden para las fuerzas universales, que materializaban su realidad hablada. Y aún así, el universo no juzga, simplemente refleja lo que proyectamos. Tus palabras no describen únicamente tu mundo, lo diseñan. Son fuerzas creativas que delinean el plano energético de tu existencia. Cada vez que hablas, entras en un diálogo sagrado con lo infinito, y la respuesta llega, siempre, con precisión. La práctica ancestral de conciencia de la palabra toma un cuaderno pequeño y llévalo contigo durante un día entero. Cada vez que te sorprendas hablando, o pensando, sobre tus circunstancias, anota tus palabras exactas. Al final de la jornada, siéntate en silencio y revisa lo escrito. Luego, junto a cada declaración limitante, escribe su opuesto empoderador, nunca me alcanza, estoy abundantemente provisto. ¿Por qué esto siempre me pasa a mí? De forma natural atraigo experiencias favorables. No estoy listo, estoy plenamente preparado y soy capaz. Pronuncia en voz alta cada nueva declaración 3 veces, dejando que la vibración de esas palabras poderosas recorra tu cuerpo. Permite que tu voz lleve la autoridad de quien comprende el poder creativo del habla. El universo responde a la convicción y a la certeza. No se trata de frases vacías, sino de comandos dirigidos a las fuerzas que moldean tu realidad. Mientras las dices, visualiza la energía de tus palabras irradiando como ondas sobre un lago en calma, tocando y reordenando el tejido de tu existencia. Percibe el leve desplazamiento interior a medida que estas verdades más elevadas sustituyen los patrones antiguos de pensamiento y abren espacio para resultados nuevos y coherentes con lo que eliges vivir. Capítulo 3. El universo siempre escucha. En una modesta librería en la esquina de una calle antigua, Rupert Ashford pasaba sus días rodeado de historias ajenas mientras, sin darse cuenta, narraba la propia en clave de limitación. El negocio siempre va lento,
se repetía mirando a los posibles clientes pasar frente al escaparate. Las grandes cadenas están acabando con tiendas como la mía, murmuraba, y, puntualmente, sus palabras se volvían verdad. Cada mañana, Rupert abría la puerta con el mismo suspiro pesado, invocando otro día de escasez. Lo justo para ir tirando, se convirtió en su estribillo diario, y el universo, fiel a sus órdenes, le entregaba exactamente eso, ni más ni menos. Una mañana, mientras reorganizaba polvorosos volúmenes en la sección de metafísica, un antiguo texto resbaló del estante y cayó abierto a sus pies. Al agacharse para recogerlo, sus ojos se toparon con una sola línea: tus palabras son órdenes dirigidas a lo infinito. Algo se movió en su interior, un reconocimiento viejo, como si recordara una verdad siempre sabida pero nunca comprendida. Esa tarde, a solas en la librería, Rupert comenzó a observar su propio hablar. Notó cuántas veces invocaba la lucha, la carencia y lo imposible. No puedo permitirme renovar, ya nadie lee libros de verdad, es imposible competir. Cada frase era un mandato emitido con autoridad inadvertida hacia un universo que no cuestiona, obedece. El alcance de tus palabras va mucho más allá de la comunicación. Son instrucciones cósmicas, planos que el universo sigue con precisión inquebrantable. Cuando hablas de falta, la convocas; cuando declaras límites, trazas un perímetro alrededor de tu potencial. El universo no juzga tus frases como buenas o malas, entrega experiencias que empatan con su vibración. La transformación de Rupert comenzó con un giro sencillo en su declaración diaria. En lugar de "el negocio va lento", empezó a afirmar: cada día nuevos clientes descubren los tesoros de esta librería. En vez de lamentar la competencia, comenzó a nombrar su valor único: este lugar ofrece sabiduría y una conexión personal que no encuentras en ningún otro sitio. Y el guión, poco a poco, cambió de rumbo. La práctica del comando vibratorio busca un espacio tranquilo donde puedas estar a solas. Cierra los ojos y coloca la mano sobre el corazón. Siente el ritmo de tus latidos, es el pulso mismo de la creación en ti. Ahora pronuncia con calma firme, como quien conoce el alcance de su voz: yo soy el maestro de mi realidad y la hablo a la existencia. Mis palabras portan el poder de la creación y el universo responde a mis mandatos. Elijo mis palabras con sabiduría, sabiendo que moldean el tejido mismo de mi experiencia. Con mi habla consciente creo una vida de abundancia, alegría y posibilidades ilimitadas. Repite esta declaración 3 veces cada mañana antes de iniciar el día y 3 veces cada noche antes del descanso. Deja que cada término resuene en tu cuerpo, percibe la vibración de la verdad alineándose con las fuerzas creativas del universo. Siente cómo tu voz abre paso, como una campana clara, y cómo tu campo se ajusta para sostener lo que proclamas. Capítulo 4. Romper el lenguaje de la carencia. En un pequeño apartamento con vistas a una ciudad bulliciosa, Henrietta Donore se sentaba cada tarde a repasar sus gastos con meticulosidad. Nunca voy a salir adelante, susurraba, viendo menguar sus ahorros pese a la minuciosa planificación. El dinero se me escapa de las manos, se volvió su lamento cotidiano, y, como el agua obediente a la gravedad, la riqueza fluía lejos de su alcance. Sus palabras eran cadenas invisibles, cada eslabón forjado con frases como "no puedo permitírmelo", "eso es demasiado caro para mí", "siempre me costará el dinero". Lo que parecían simples comentarios eran, en verdad, poderosas invocaciones que el universo honraba con puntualidad. El punto de inflexión llegó sin aviso. Mientras ordenaba su armario, Henrietta encontró un viejo diario de infancia. Entre sus páginas descubrió entradas colmadas de sueños y posibilidades, escritas antes de aprender el idioma de la limitación: viajaré por el mundo, ayudaré a otros y viviré en abundancia. El contraste entre aquellas visiones y sus palabras presentes le cayó encima como una revelación. Día tras día, había estado lanzando conjuros de escasez, y el universo, siempre atento a la vibración del pensamiento hablado, le había devuelto exactamente lo declarado. Tus palabras no son un simple reflejo de las circunstancias, son arquitectas de realidad. Si hablas de lucha constante, perpetúas la lucha; si decretas que la prosperidad está fuera de tu alcance, dibujas una línea que el universo no cruzará. La ley es nítida: tus pensamientos dominantes, expresados en palabras, se vuelven tu experiencia dominante.
Ritual de desintoxicación del habla. Siéntate en silencio con un cuaderno en blanco. Durante los próximos 7 días registra toda frase que pronuncies sobre dinero, éxito y abundancia. Detecta las limitaciones veladas en expresiones comunes. Lo intentaré, sugiere posible fracaso. Si tan solo, declara carencia actual. Espero que, implica incertidumbre. Transforma luego cada frase limitante en una declaración de poder. No puedo permitírmelo, elijo dirigir mi riqueza hacia lo que sirve a mi mayor bien. El dinero cuesta mucho, la riqueza fluye hacia mí por canales previstos e imprevistos. Nunca saldré adelante, avanzo en prosperidad cada día. Pronuncia tus nuevas declaraciones en voz alta cada mañana, de cara al amanecer, permitiendo que la primera luz dore tus palabras. Deja que cada sílaba vibre con la certeza de una ley natural, resonando desde lo profundo de tu pecho hacia la vasta amplitud de la creación. Recuerda, el universo no responde a lo que ojalás, sino a lo que declaras con convicción inquebrantable. Tan seguro como amanece el día, tu habla traza la realidad que brota ante tus pasos. Capítulo 5. El arte sagrado de la palabra afirmativa. En el corazón de una ciudad mercantil floreciente, Nathaniel Cross caminaba por el mercado con un semblante inusual. Mientras otros regateaban y se inquietaban por los precios, él avanzaba con calma y certeza, pronunciando palabras que parecían contradecir sus circunstancias visibles. Estoy bendecido con abundancia, declaraba incluso cuando su bolsa apenas contenía unas monedas. Mi negocio prospera más allá de toda medida, afirmaba aun cuando su tienda acababa de abrir sus puertas. Quienes lo conocían lo consideraban extraño, no hablaba de lo que deseaba tener algún día, sino de lo que sostenía como ya presente en su vida. Mis clientes encuentran exactamente lo que buscan en mi establecimiento, decía, y, de manera misteriosa, las personas comenzaban a descubrir tesoros únicos entre sus estantes modestos. Atraigo oportunidades que multiplican mi riqueza, repetía, y las alianzas adecuadas aparecían como si hubieran sido convocadas por su voz. El poder no residía en las palabras aisladas, sino en la certeza inamovible con la que las pronunciaba. Cada afirmación era una semilla colocada en suelo fértil, regada por su convicción absoluta y su disposición a sostenerla sin fisuras. Nathaniel comprendía una verdad que la mayoría pasa por alto: el universo no responde a súplicas desesperadas, sino a mandatos claros expresados en tiempo presente. Tus palabras deben reflejar la realidad que eliges crear, no la que deseas abandonar. Cuando dices, seré exitoso, empujas el éxito hacia un futuro que nunca llega. En cambio, cuando declaras, soy exitoso, invocas esa realidad a la hora, donde puede echar raíces. El universo no conoce de relojes, responde a la vibración de tu declaración actual, a la frecuencia que sostienes con tu aliento y tu atención. Práctica de alineación vibratoria. Colócate frente a un espejo al amanecer o al atardecer, cuando el velo entre el potencial y la manifestación es más fino. Mira a tus propios ojos y pronuncia estas frases con la certeza de quien sabe que ya son verdad. Soy un imán de prosperidad en todas sus formas. La riqueza fluye hacia mí de manera natural y sin esfuerzo. Mis palabras moldean la realidad con precisión divina. Todo lo que toco se transforma en éxito. Estoy alineado con la abundancia infinita. Repite cada afirmación 3 veces, permitiendo que tu voz gane presencia con cada vuelta. Siente la vibración de cada palabra recorriendo tu cuerpo, desde el pecho hasta la garganta, como un pulso que organiza tu campo. Mientras hablas, imagina que el universo se reordena con suavidad para reflejar tu mandato. Deja que tus frases lleven el peso de un saber absoluto. Esa certeza es el puente que une el hablar con el convertirse. Con cada repetición, permite que tu voz se haga más sólida, más serena y más dueña de sí, como si llamaras a tu realidad destinada desde la profundidad de lo posible. No estás recitando sonidos, estás codificando nuevos patrones en el tejido de la creación, despertando fuerzas que aguardaban, tal vez durante vidas, para servir al propósito más alto de tu existencia. Capítulo 6. Códigos ocultos en las palabras cotidianas. En las calles bulliciosas de un puerto costero, Edmund Fartin atendía su pequeña librería tejiendo, sin saberlo, una red de limitación con cada comentario casual. Apenas alcanzo a cubrir, murmuraba al contar la recaudación del día. El negocio está difícil últimamente, decía a los clientes,
sin imaginar que esas frases, aparentemente inocuas, portaban frecuencias que estaban tallando su realidad. Cada mañana abría con el mismo latiguillo, a ver si hay suerte. Suerte, una palabra que parece positiva pero vibra con incertidumbre, manteniendo el éxito a distancia. Su vocabulario estaba lleno de esas trampas discretas, intentarlo, tal vez, si al menos, de alguna manera. Términos que, aunque comunes, cargaban dudas, titubeos y la energía de lo improbable. Hasta que, cierto día, un tratado antiguo sobre la naturaleza vibratoria del lenguaje cayó de los estantes y se abrió frente a él. Al leer, brotó la comprensión: cada palabra posee una firma energética, una frecuencia que se propaga por el campo cuántico. Estoy intentando prosperar, vibra de forma distinta, prospero. Espero tener éxito, emite un pulso radicalmente diferente, tengo éxito. Edmund comenzó a estudiar sus propios patrones de habla, observando cuán a menudo empleaba fórmulas que mermaban su poder. Voy a intentar que funcione, se transformó en, hago que funcione. El negocio está duro, mutó en, el negocio fluye con abundancia. El cambio fue sutil pero profundo, como girar una llave en una cerradura invisible que siempre estuvo ahí. A medida que su sensibilidad crecía, notó que algunas palabras se sentían pesadas al pronunciarlas, mientras otras elevaban su ánimo y su postura. Problema, se volvió, oportunidad, difícil, pasó, retador y enriquecedor, sí, cedió su lugar, cuando. Con cada ajuste consciente, la atmósfera de la librería cambió. Los clientes comentaban que, algo, se sentía distinto, más claro, más agradable, aunque nada físico hubiera sido modificado. La calidad del lenguaje había reafinado la sintonía del lugar, y el flujo comenzó a responder. Transformación vibratoria de la palabra. Realiza 3 respiraciones profundas para centrarte. En una hoja, escribe las frases que usas con mayor frecuencia. Luego, colócate la mano sobre el corazón y percibe la cualidad vibratoria de cada una. ¿Resuena con poder o con limitación? Transfórmalas de inmediato. En lugar de, espero, escribe, sé. Donde digas, lo intentaré, declara, lo hago. Cambia, quizá, por, con certeza. Sustituye, si ocurre, por, cuando ocurra. Convierte, quiero, en, tengo / elijo. Reemplaza, debería, por, elijo y actúo. Pronuncia en voz alta cada nueva frase y registra cómo se siente en tu cuerpo. Observa la diferencia de energía entre lo antiguo y lo renovado, cómo la limitación se disuelve en posibilidad al ritmo de tu lenguaje. Permite que tu voz lleve la convicción de quien conoce el poder de la precisión verbal. Siente la vibración de estas palabras fortalecidas en el pecho, en la garganta, en todo tu ser. A medida que practiques estas transmutaciones, tu habla se alineará de manera natural con la frecuencia de la manifestación, y tu voz comenzará a aportar, sin esfuerzo, la confianza serena de la verdad que proclama. Capítulo 7. Desbloquear la voz que ordena desde dentro. En los grandes salones del comercio, Reginald Wye se movía con un aire de certeza absoluta. Cuando hablaba, sus palabras parecían tener un peso capaz de curvar la realidad. El contrato estará firmado antes del mediodía, afirmaba, no como predicción, sino como un hecho ya consumado, e indefectiblemente así ocurría. Lo que diferenciaba su habla no era el volumen ni la fuerza, sino una convicción inquebrantable que vibraba en cada sílaba. Reginald no deseaba ni esperaba, decretaba. Su voz llevaba la autoridad serena de quien sabe que el universo se pliega a la intención alineada. El secreto no estaba tanto en lo que decía como en el modo en que lo decía. Cada palabra surgía de un lugar de manifestación completada, como si hablara desde un futuro en el que su deseo ya se había materializado. Cuando pronunciaba, el trato está hecho, los átomos mismos de la creación parecían apresurarse a alinearse con su declaración. El poder de la voz que comanda radica en la ausencia total de duda, no habla para convencer a otros, sino para sincronizarse con las fuerzas universales. Esta voz emerge del plexo solar, el asiento del poder personal, y porta la resonancia del saber absoluto. Acceder a esa voz exige más que levantar el tono o afirmar con rigidez, requiere coherencia entre lo que piensas, sientes y dices. Cuando hablas con la voz que ordena, no tratas de persuadir, ni siquiera de persuadirte, enuncias lo que es,
desde un saber imperturbable. Tu cuerpo lo reconoce, la respiración se hace más profunda, la postura se endereza, el campo entero se organiza. No se trata de volumen, sino de vibración. Habla como si el universo no pudiera hacer otra cosa que responder, no porque lo fuerces, sino porque tus palabras y la realidad son, en ese instante, una misma cosa. La práctica ancestral de la voz busca un lugar tranquilo donde puedas hablar con libertad. Ponte de pie, enraizado, con los pies firmes en el suelo. Coloca una mano sobre el plexo solar, justo debajo del esternón, y respira hondo. Empieza con una declaración sencilla: yo soy. Deja que esas dos palabras asciendan desde tu centro con el peso de la verdad. Permite que tu voz resuene con la certeza de tu propia existencia. A continuación, pronuncia estas frases, dejando que broten desde el plexo con autoridad creciente: yo comando mi realidad. Mis palabras dan forma a la existencia. El universo responde a mi voz. Percibe cómo cada enunciado no sale de la garganta, sino del núcleo. Observa cómo tu cuerpo se alinea de manera natural con este poder, cómo la columna se yergue y el aliento se hace amplio. No busques gritar, busca resonar. Habla como si ya estuviera hecho, porque lo que declaras y lo que es se tocan en el mismo punto. Practica hasta sentir el cambio sutil y definitivo. Tu voz deja de cargar dudas o titubeos y suena con el timbre claro de la certeza. Esta es la voz que llama a la forma aquello que fue pensamiento, la voz que traza destino y convierte intención en resultado tangible. Capítulo 8. El efecto espejo, cómo tus palabras reflejan tu realidad. En los rincones silenciosos de su tienda de antigüedades, Lucille Pembroke acomodaba delicadas piezas mientras murmuraba frases conocidas: nunca me sale nada bien, decía al enderezar un jarrón de cristal. Jamás lograré avanzar, suspiraba, sacudiendo el polvo de un viejo espejo. Día tras día, sus palabras pintaban su mundo con los tonos de la limitación. Hasta que, una mañana, con el sol filtrándose por los ventanales, Lucille se miró en un espejo victoriano labrado. Vio más que su silueta, reconoció la manifestación de cada palabra que había pronunciado. La tienda vacía, las facturas apiladas, los tropiezos constantes, todo era el reflejo perfecto de su diálogo cotidiano. En ese instante comprendió una verdad fundamental: tu habla dibuja el plano que la realidad reproduce con fidelidad. Cada queja se vuelve un ladrillo, cada declaración de carencia, un muro más en el recinto de lo limitado. Tus palabras no son simples comentarios sobre lo que vives, son las arquitectas de lo que vivirás. Si hablas de lucha, la vida te ofrece más escenarios donde luchar. Si decretas imposibilidad, las circunstancias se ordenan para darte la razón. El lenguaje crea patrones, como ondas en un estanque, que se expanden y terminan moldeando la experiencia. Esos patrones acaban siendo la plantilla desde la cual se funde tu vida. Cada expresión de límite profundiza el surco, cada duda pronunciada graba el molde. La práctica del espejo del habla durante 7 días, lleva contigo una libreta. Anota toda afirmación significativa que hagas sobre tu vida, tus circunstancias y tus posibilidades. Incluye también el diálogo interno que te sorprendas pensando. Al finalizar el día, siéntate frente a un espejo. Lee en voz alta cada frase, mirándote a los ojos. Siente cómo resuena dentro de ti, eleva o hunde tu energía. ¿Expande o contrae tu horizonte? Después, examina tus áreas clave, recursos, relaciones, oportunidades, y observa cómo reflejan los patrones dominantes de tu habla. Donde encuentres limitación en la vida, hallarás su eco en tus palabras. Para cada enunciado limitante, crea su opuesto empoderado: transforma, no puedo pagarlo, en atraigo oportunidades y recursos abundantes. Cambia, nunca resulta, por todo se alinea para mi mayor bien. Esta práctica revela la arquitectura oculta de tu realidad y te permite remodelarla con intención. Tus palabras son el cincel con el que esculpes tu destino. Empléalas como un maestro que ve la obra dentro del bloque y quita lo que sobra con precisión y propósito. Cada pensamiento pronunciado genera ondas en el tejido de tu existencia, o refuerzan los cimientos de lo que eliges vivir, o los debilitan. Decide hablar con la autoridad serena de quien comprende este poder sagrado, y verás cómo tu mundo, fiel espejo, comienza a reflejar la forma nueva que tu voz ha trazado. Capítulo 9. Las palabras prohibidas que anulan tu poder.
En el corazón del distrito financiero, Maximilian Drake se plantaba frente al ventanal de su oficina repitiendo afirmaciones de éxito. Sin embargo, pese a su constancia, la prosperidad seguía esquiva. Había un detalle, invisible para él, que desactivaba cada intención, una sola palabra minaba todo su decreto. «Espero conseguir este contrato», murmuraba. «Espero», término que suena positivo en la superficie, pero vibra con incertidumbre. Cada vez que hablaba de esperar, empujaba su deseo hacia un futuro distante que jamás llegaba. El universo responde a la certeza, no al anhelo vacilante. Palabras como ojalá, intentaré, quizá y debería portan frecuencias ocultas de duda. Son la barrera sutil entre la intención y la manifestación, los pequeños saboteadores del acto creador. Cuando dices, voy a intentar, incrustas la posibilidad del fracaso en tu declaración. Cuando hablas de esperar un resultado, certificas su ausencia en tu ahora. Estos vocablos colocan tus deseos en un algún día imposible, separándolos de tu presente vivo. El lenguaje de la creación es absoluto. No conoce la vacilación ni la tibieza. El universo no entiende, tal vez, reconoce, es o no es. Cuando declaras, yo soy, yo tengo, yo creo, te alineas con el único punto donde nace lo creado, el presente. En su despertar, Maximilian aprendió a arrancar de su vocabulario esas palabras drenantes. Espero tener éxito, se volvió, tengo éxito, trataré de mejorar, se transformó en, mejoro cada día, quizá todo salga bien, mutó en, todo se alinea a la perfección en mi favor. El cambio en su campo se sintió inmediato, más que un simple giro semántico, fue una reconfiguración de su autoridad interior. Transmutación de palabras de poder. Toma una hoja y traza una línea al centro. A la izquierda, anota los términos de incertidumbre que más usas, ojalá, intentaré, quizá, debería, podría, quisiera, algún día. A la derecha, escribe su contraparte absoluta. Ojalá, sé, /, declaro. Intentaré, hago. Quizá, por supuesto, /, absolutamente. Debería, haré, /, elijo y actúo. Podría, puedo. Quisiera, elijo, /, decreto. Algún día, ahora. Durante 3 días, habla solo en absolutos. Elimina de tu diálogo todo vocablo de duda. Si te sorprendes usándolo, corrígelo en el acto con su alternativa empoderada. Nota el viraje en tu energía al pasar del esperar pasivo al comandar activo. Tus palabras o se alinean con la creación o se oponen a ella, no hay territorio intermedio en las leyes que rigen la manifestación. Cada vez que hablas con incertidumbre, agrandas la distancia entre tú y tus deseos, empujando tus sueños hacia un mañana nebuloso que nunca llega. Cuando declaras con absoluto, colapsas esa distancia y haces descender la posibilidad al presente. El universo responde a la certeza con certeza, a la convicción con creación. Tus palabras son el puente entre el pensamiento y la forma, entre el potencial y lo real, elígelas con la autoridad de quien conoce su alcance. Capítulo 10. El primer ritual de poder, reescribir tu habla diaria. En las horas silenciosas previas al alba, Harriet Winslow se sentó a su escritorio de madera, una sola vela abriendo un círculo de luz en la oscuridad. Frente a ella descansaban 3 objetos, un cuaderno en blanco, un reloj de arena y un espejo. Durante años había hablado sin conciencia, y sus palabras habían proyectado sombras sobre su camino. Aquella mañana, sin embargo, descubrió una práctica antigua que transformaría para siempre su modo de dialogar con el universo. El ritual comenzó en silencio. Cuando los primeros rayos tocaron el horizonte, Harriet abrió el cuaderno y escribió, sin filtro, las frases que más pronunciaba. Hora tras hora, las páginas se poblaron de sus giros habituales, patrones inconscientes emergieron como siluetas bajo la luz de la vela. No puedo permitírmelo. A mí nunca me sale bien. No tengo la suerte suficiente. Cada expresión se reveló como un hechizo que había arrojado sobre su propia vida. Cuando el reloj de arena dejó caer su último grano, se colocó frente al espejo. En su reflejo no vio solo su rostro, reconoció las realidades que sus palabras habían construido. Con intención deliberada,
Pronunció en voz alta cada frase limitante para sentir su vibración y comprender su efecto. Luego, una a una, las tachó en el cuaderno, sustituyéndolas por declaraciones poderosas: no puedo permitírmelo, atraigo recursos abundantes, nunca me sale, todo se alinea perfectamente a mi favor, no tengo suerte, estoy bendecida con infinitas oportunidades. El ritual del espejo es un umbral entre viejos patrones y nuevas realidades. En él atestiguas el impacto inmediato de tu voz sobre tu campo energético. Cada frase crea una onda en el universo, y esas ondas se vuelven corrientes que te acercan o te alejan de lo que deseas. Primer ritual de poder y instrucciones. Al amanecer, reúne un cuaderno, un medidor de tiempo, reloj de arena o temporizador y un espejo. Dedica una hora a escribir todas tus frases habituales. No edites, registra lo que realmente dices. Colócate frente al espejo y pronuncia cada frase en voz alta, observando cómo cambia tu energía al decirla. Tacha las expresiones limitantes y reemplázalas por decretos empoderados, claros y en presente. Durante 7 días consecutivos, repite el ritual a la misma hora. Habla tus nuevas declaraciones ante el espejo, sintiendo cómo su vibración reconfigura tu realidad. En el 7º día, quema o destruye con agua las páginas antiguas mientras afirmas tus decretos con absoluta autoridad. Este rito no solo cambia palabras, reestructura tu campo vibratorio. Mediante la observación consciente y el reemplazo deliberado, estableces nuevas rutas neuronales que generan, de manera automática, un habla empoderada. El espejo actúa como testigo de tu metamorfosis, devolviendo el efecto inmediato de tu voz sobre tu firma energética. En ese encuentro diario te vuelves a la vez observador y observado, maestra y discípula de tu propio cambio. El medidor de tiempo asegura que tu práctica se sincronice con el ritmo cósmico del amanecer, cuando el velo entre intención y manifestación es más delgado. Cada declaración, lanzada en ese umbral, ondula por el tejido cuántico y esculpe nuevos patrones de posibilidad en tu universo personal. Parte 2. Hablar a la existencia, el diálogo de la manifestación. Capítulo 11. La ley del habla vibratoria. En el mercado bullicioso de su aldea, Bartolomé Finch hablaba sin descanso de sus sueños, observando cómo parecían disiparse como la niebla matinal. Día tras día proclamaba sus intenciones ante el mundo, sin embargo, nada cambiaba. Hasta que, una mañana, mientras estudiaba las vibraciones de la campana de un mercader, advirtió algo extraordinario. El timbre nítido del bronce generaba ondas en un cuenco de agua cercano. Al contemplar cómo los patrones nacían y se deshacían, comprendió. Sus palabras también creaban ondulaciones invisibles en el tejido de la existencia, tramas sutiles que o bien se desvanecían o bien tomaban forma según su calidad vibratoria. Esa noche, en el silencio de su estancia, Bartolomé experimentó con atención nueva. Pronunció sus frases de siempre: deseo ser próspero, espero tener éxito, quizá algún día. Al escucharse con esta conciencia vibracional, detectó la debilidad, llevaban consigo la frecuencia de la incertidumbre, de la lejanía, de la duda. Entonces modificó su habla, infundiendo a cada término la resonancia de la certeza: soy próspero, el éxito fluye hacia mí con naturalidad, mi momento es ahora. El aire mismo pareció vibrar distinto, con un zumbido de potencial. En pocos días, las oportunidades comenzaron a materializarse, un encuentro fortuito derivó en un negocio provechoso, una vieja deuda fue saldada de manera inesperada. El universo, entendió, había estado escuchando siempre, no solo las palabras, sino la firma energética con la que eran emitidas. Tu voz porta frecuencias que moldean el campo cuántico a tu alrededor. Cada enunciado irradia una vibración específica que convoca realidades afines. Cuando hablas con duda, titubeo o desánimo, emites señales que atraen circunstancias a su mismo nivel. Cuando tus palabras resuenan con convicción y poder, activas fuerzas que se alinean con tus propósitos. No es retórica, es sintonía. La materia responde a la nota que sostienes con el cuerpo, la emoción y el pensamiento. Práctica de resonancia vocal. Busca un lugar tranquilo donde puedas hablar con libertad. Siéntate o ponte de pie con la columna erguida y el abdomen relajado. Comienza tarareando una nota sostenida y siente cómo vibra en el pecho. Permite que el sonido te masajee por dentro hasta percibirlo en el esternón, y si es posible, en el vientre. Luego pronuncia, con presencia creciente:
Yo comando. Yo creo. Yo atraigo. Yo soy. Deja que cada frase resuene en todo el cuerpo, no solo en la garganta. Practica hablar desde el plexo solar, no desde el cuello, como si la voz ascendiera desde tu centro. A continuación, formula tus deseos con verbos de mando y en tiempo presente, manteniendo el mismo tono resonante. Declara, por ejemplo, yo materializo acuerdos justos y prósperos, yo habito la salud plena ahora. Percibe cómo cada afirmación vibra en el espacio, como una campanada que organiza el entorno. Repite el ejercicio a diario, aumentando gradualmente la autoridad y la profundidad de tu voz hasta que, de manera natural, tus palabras porten la vibración de la manifestación. Cada sesión se apoya en la anterior, entrenando tu voz como instrumento de creación y despertando el poder antiguo que habita en la palabra hablada. Capítulo 12. Hablar en presente. En el gabinete iluminado por velas de su casa ancestral, Beatrice Anley caminaba de un lado a otro recitando su letanía conocida: algún día seré rica, pronto tendré abundancia, cuando sea el momento, llegará la prosperidad. Durante años lanzó esas frases al silencio, observando cómo ese futuro prometido permanecía eternamente lejano. Cierta noche, al mirarse en un espejo antiguo, notó algo revelador: sus hombros se inclinaban hacia adelante, como si intentara alcanzar un horizonte que siempre retrocedía. Su postura encarnaba la distancia que ella misma había colocado entre sus deseos y su experiencia. Las palabras tienen un poder que rebasa el significado, también moldean la percepción del tiempo a tu alrededor. Cuando hablas de tus anhelos como eventos futuros, creas un patrón energético que los mantiene en ese mañana inalcanzable. El universo no responde a lo que quizás ocurra, ni a lo que algún día llegará, responde a lo que declaras como real en este instante. Cada vez que dices, seré, empujas la realización hacia un futuro sin borde, y la sabiduría universal, obediente a tu instrucción, conserva intacto ese intervalo que tú mismo creaste. Beatrice descubrió la clave al modificar su lenguaje: soy rica, la abundancia fluye por mi vida ahora, la prosperidad me rodea en este momento. El cambio fue sutil y, a la vez, profundo. Su postura se enderezó, su mirada se encendió y su voz adquirió una autoridad nueva. Al anclar sus declaraciones en el presente, dejó de perseguir la vida que deseaba para comenzar a habitarla. Declaración de la hora: permanece en quietud absoluta y siente la potencia de este instante, el único punto del tiempo donde la manifestación ocurre. Toma cada uno de tus deseos y transfórmalo en una afirmación de realidad presente. En lugar de, seré exitoso, declara, soy exitoso. En vez de, el dinero llegará a mí, afirma, el dinero fluye hacia mí ahora. Sustituye, espero encontrar amor, por el amor me abraza en este preciso momento. Pronuncia cada declaración 3 veces, permitiendo que tu voz resuene con la certeza de una verdad ya viva. Siente tus palabras en el cuerpo, en la respiración y en el espacio que te rodea. Deja que cada enunciado se ancle en el ahora, el único lugar donde reside el poder auténtico. Recuerda, el universo solo conoce el presente. Cuando alineas tu habla con esta ley, activas fuerzas que precipitan tus intenciones no en un futuro nebuloso, sino en el ahora eterno. Este principio sagrado atraviesa las eras, el poder del presente esculpe la realidad con cada aliento, con cada pensamiento, con cada palabra. Al declarar tus anhelos como hechos presentes, armonizas con el idioma del universo y permites que su inteligencia infinita fluya a través de ti, cristalizando tus propósitos en forma palpable. Capítulo 13. El ritmo de la repetición. En las horas quietas antes del amanecer, Oswald Hargron se descubrió tarareando una melodía, la misma que lo acompañaba desde hacía días. Mientras preparaba su té, cayó en la cuenta de algo curioso: podía recordar cada palabra de canciones oídas décadas atrás, y, sin embargo, le costaba fijar sus propias afirmaciones, pulidas con esmero. Aquella tonada le reveló la clave: su mente había aceptado esas melodías sin resistencia gracias al sencillo poder de la repetición. No entraron a empujones, sino con un compás suave y constante, hasta formar parte de su ser. La mente profunda acoge lo que escucha reiteradamente, como el agua que talla la piedra gota a gota. Palabras pronunciadas con ritmo estable abren senderos en tu paisaje interior. En el corazón de toda manifestación late esta verdad antigua: lo que repites, deviene tu realidad.
cada pensamiento y cada palabra envían ondas al campo creativo, una sola ondulación se apaga, pero la cadencia sostenida convierte esas ondas en oleaje capaz de mover orillas. Oswald decidió probar de otro modo. En lugar de pelear con la tendencia natural de su mente hacia el compás, se alió con ella. Tomó sus deseos y los acopló al ritmo de su respiración. La abundancia fluye por mí, la abundancia fluye por mí, la abundancia fluye por mí. Como un estribillo que vuelve, su declaración comenzó a calar sin fricción, traspasando el pensamiento superficial hasta asentarse en el suelo fértil del subconsciente. En cuestión de días, notó menos esfuerzo y más coherencia. Su ánimo, su postura, sus decisiones cotidianas empezaron a moverse al compás de esa nueva base rítmica. Práctica de impronta rítmica. Elige un lugar sin interrupciones. Escoge una frase que refleje tu verdad más honda y esté alineada con tu deseo, clara, corta, en presente. Empieza a hablarla al ritmo de tu respiración, inhala profundo, y al exhalar deja fluir la frase con una cadencia natural. Repite el ciclo 33 veces. Mantén el mismo compás en voz y aliento, como si tu pecho fuera un tambor marcando la intención. Visualiza cómo cada repetición desciende más allá del discurso consciente y siembra la tierra del subconsciente. No es una repetición vacía, es programación a nivel sutil. Cada vuelta refuerza el patrón energético hasta que la realidad elegida se vuelve la única posibilidad que tu mente profunda reconoce. Los místicos lo sabían, palabra y aliento, cuando se sincronizan y se sostienen con foco, se convierten en semillas puestas en el jardín de lo posible. Con la repetición estable, esas semillas arraigan y brotan en forma de experiencias. Si deseas, puedes acompañar el ritmo con un conteo en cuentas o un suave golpeteo del dedo índice sobre el corazón para anclar el compás. Practicado al amanecer y al anochecer, el efecto se potencia, la misma frase, 2 veces al día, como la marea que pule la orilla hasta darle nueva forma. Antes de continuar con el siguiente capítulo, recuerda que tienes disponible una versión en formato libro electrónico de este audiolibro, puedes obtenerla desde el comentario fijado bajo el vídeo. Capítulo 14. El nombre secreto con que te llamas que define tu destino. En lo más crudo del invierno, Archibald Langley permanecía solo en su estudio, rodeado de facturas sin pagar y cartas de rechazo. Susurró, y el eco quedó flotando en la habitación, soy un fracaso. El universo escuchó, y obedeció. Durante años, Archibald había blandido sin darse cuenta la fuerza creativa más potente que existe, la declaración divina, yo soy. Cada vez que completó esa llave con palabras de limitación, selló su destino con autoridad cósmica. El universo, en su sabiduría, no hizo sino reflejarle aquello que él mismo proclamaba ser. Yo soy, condensa la esencia de la creación. Al pronunciar estas palabras, convocas el mismo impulso que encendió las estrellas. Son la llave que abre la puerta entre el potencial y la forma. Lo que siga, yo soy, se convierte en tu experiencia, no por azar, sino por ley universal. Cada vez que dices, yo soy, te sitúas en el umbral del acto creador, esas palabras tienen el poder de reescribir tu existencia porque son el lenguaje directo de lo divino hablando a través de ti. El universo no distingue entre lo que deseas y lo que declaras, manifiesta, con precisión, aquello que sigue a esas 2 sílabas sagradas. El despertar de Archibald llegó con un texto antiguo que desvelaba este arte. Comprendió que las fórmulas de yo soy no eran afirmaciones bonitas, sino mandatos dirigidos a las fuerzas que dan forma a la realidad. Con voz temblorosa, pero firme, empezó a pronunciar verdades nuevas, yo soy abundancia encarnada, yo soy éxito hecho presencia, yo soy potencial divino en expresión. La atmósfera de la habitación cambió, su cuerpo entero reconoció la autoridad de esas declaraciones y se alineó con ellas. La práctica sagrada del yo soy. Siéntate en quietud, columna erguida, ojos suavemente cerrados. Coloca las manos sobre el corazón y toma 3 respiraciones lentas, sintiendo la presencia que habita en tu centro. Pronuncia con autoridad serena, yo soy. Permanece un instante en el silencio que sigue. Completa la fórmula con tu verdad elegida, clara, en presente, sin negaciones, y repítela 7 veces, permite que cada vuelta penetre más hondo, como un sello luminoso que reconfigura tu campo. Percibe cómo la vibración de esas palabras reorganiza tu energía, rostro, pecho,
respiración, y deja que el cuerpo adopte la postura de quien ya es lo que declara. Ten presente, cada enunciado, yo soy, se vuelve un decreto sobre tu destino, un mandato que el universo acata. Elige con sabiduría. No es pensamiento positivo ni consigna vacía, es ley en movimiento, tan antigua y constante como los astros. A través del yo soy, activas la misma fuerza que dio a luz mundos, la chispa que inauguró la primera claridad en la oscuridad. Hablas con la voz de la creación, y la realidad, fiel a ese timbre, no tiene alternativa sino reconfigurarse para armonizar con tu palabra. Así, igual que el aliento primordial que se deslizó sobre las aguas, tus declaraciones reescriben los pliegues del tejido de la existencia. Capítulo 15. La fórmula de las declaraciones divinas. En los corredores de una biblioteca antiquísima, Cornelius Brightway halló un manuscrito ajado que transformaría para siempre su comprensión de la manifestación. Matemático de formación, siempre había confiado en fórmulas precisas, sin embargo, aquel texto revelaba algo todavía más poderoso, la secuencia matemática del habla sagrada. Durante años, Cornelius repitió afirmaciones sin frutos, entonces comprendió que las palabras, igual que las notas musicales, requieren un orden específico para desatar todo su potencial. El manuscrito explicaba que toda declaración efectiva seguía un orden trino, primero se reconoce la presencia, anclaje, después se afirma la verdad del ser, mi identidad, y, por último, se emite el mandato, comando, como hecho consumado. El universo responde a la palabra estructurada con una precisión casi mecánica, cuando alineas tu lenguaje con la ley cósmica, la realidad se reacomoda no en meses o años, sino en instantes. Esta es la ciencia velada de la manifestación inmediata, una ecuación tan exacta como cualquier cálculo, donde el como secuencias vale tanto como el que declaras. Cornelius puso a prueba la fórmula y los resultados fueron sorprendentes. En lugar de decir, quiero éxito, declaró en 3 tiempos, anclaje, por la autoridad de la ley universal, identidad, yo soy uno con la abundancia infinita, comando, y así es, el éxito fluye hacia mí ahora. La respuesta llegó con precisión instantánea, como si hubiera tecleado el código correcto en el tablero de la existencia. Comprendió que no bastaba con desear, había que secuenciar la palabra hasta que vibrara como una llave armónica dentro del gran mecanismo del mundo. La práctica ancestral de la declaración estructurada busca un sitio silencioso donde no te interrumpan. Colócate de pie, con los pies al ancho de hombros, enraizándote en la energía de la tierra. Eleva las manos a la altura del corazón, palmas hacia arriba, y realiza una respiración lenta, inhala en 4, suspende en 2, exhala en 6, para aquietar el campo. Ahora emite tu declaración siguiendo esta secuencia. Anclaje, por la fuerza de la ley universal, o, por la inteligencia divina que todo lo ordena. Identidad, yo soy uno con la creación divina, o, yo soy la expresión viva de la fuente. Comando, y así es, declara tu realidad en presente. Ejemplo, por la fuerza de la ley universal. Yo soy uno con la abundancia infinita. Y así es, la prosperidad circula en mi vida ahora. Repite la tríada 3 veces, haciendo una breve pausa consciente entre cada parte para permitir que la vibración de cada frase asiente antes de pasar a la siguiente. Siente cómo el orden exacto de las palabras alinea tu campo con la precisión matemática del universo. Imagina que cada término encaja como un perno en una cerradura cósmica, hasta oír el clic interior del acople perfecto. El arreglo correcto crea una clave vibratoria que abre la manifestación inmediata, como la combinación de una bóveda sagrada. Cuando se entonan con intención pura y en su secuencia exacta, estas frases sincronizan los tambores invisibles de la ley universal. Igual que un maestro cerrajero conoce la caída de cada perno, la palabra bien ordenada hace que los cerrojos de la realidad giren y se liberen, permitiendo que lo decretado descienda a la forma con naturalidad y sin fricción. Para intensificar el efecto, trabaja un solo deseo por ronda, conserva el mismo enunciado durante 7 días y registra en un cuaderno las sincronicidades que confirman el ajuste de tu campo. Capítulo 16. La frecuencia de la gratitud. En un modesto departamento con vistas a la ciudad, Genevieve Harley se arrodillaba cada noche, manos entrelazadas, suplicando con lágrimas por abundancia. Por favor, que tenga más, repetía. Y, no obstante, con cada plegaria de carencia su panorama se oscurecía.
Cierta tarde, antes de iniciar su ritual de ruego, un espejo plateado llamó su atención. En el reflejo vio no solo su rostro, sino cada posesión que ya estaba en su vida. La comprensión la atravesó como un rayo. Había hablado durante años el idioma de la escasez. El universo espeja con exactitud lo que emitimos. Cuando hablas desde el vacío, necesito, quiero, dame, transmites la frecuencia de ausencia y esa misma vibración perpetúa necesidad, deseo y falta. Es una ley inmutable, la energía del anhelo no puede producir más que anhelo. En el instante en que Genevieve dejó de suplicar y comenzó a proclamar, su campo cambió. En lugar de, ojalá tuviera suficiente, dijo, estoy bendecida con abundancia. En vez de pedir prosperidad, agradeció la riqueza que ya fluía, visible o aún sutil. Su lenguaje pasó de lamentar lo faltante a celebrar lo presente, y con ello se afinó su sintonía. Esta es la clave velada, la abundancia responde menos a la petición que al reconocimiento. No se trata de negar lo actual, sino de elevar la palabra a la frecuencia del cumplimiento. Al hablar como quien ya posee, invitas al universo a corroborar lo declarado. Con el tiempo, la gratitud deja de ser un gesto y se convierte en un estado basal desde el que todo aumenta. Ritual de la palabra agradecida. Colócate frente a un espejo al amanecer o al atardecer, horas en que el velo entre intención y manifestación se afina. Pon las manos sobre el corazón y siente la riqueza que ya existe en ti, tu aliento, tus vínculos, tu capacidad de crear. Luego pronuncia, con certeza tranquila, 5 declaraciones de gratitud, por ejemplo. Agradezco la abundancia que fluye sin término en mi vida. Doy gracias por la prosperidad que me envuelve ahora. Reconozco las riquezas infinitas que estoy lista para recibir y administrar sabiamente. Celebro la circulación del dinero, las oportunidades y el favor en mi experiencia. Honro las bendiciones sin medida que embellecen mi camino cada día. Repite cada frase 3 veces, dejando que la voz resuene con la verdad de tener, no con el vacío de querer. Permite que la vibración de la gratitud se expanda célula por célula, nota cómo se suaviza el pecho y se ensancha la respiración. Habla como quien brinda por una mesa ya servida. Mientras agradeces, visualiza esa abundancia moviéndose por tu vida en formas concretas, cuentas saldadas, proyectos fructíferos, encuentros oportunos, bienestar compartido. La gratitud pronunciada actúa como imán, convoca evidencias que coinciden con su tono. Con cada repetición, tu certeza gana peso, y las palabras dejan de ser sonidos para convertirse en decretos de verdad que reordenan tu realidad. Para afianzar el hábito, cierra el día con un registro de 3 pruebas de abundancia, pequeñas o grandes, y agradece en voz alta por ellas. Hablado así, tu mundo aprende el acento del tener y responde con generosidad creciente, hasta que la celebración se vuelve tu lengua madre y la prosperidad, tu paisaje cotidiano. Capítulo 17. La técnica inversa. En lo más crudo del invierno, Bertensap cruzaba los salones vacíos de su mansión mientras su mente repetía susurros conocidos: lo perderás todo, no eres digno del éxito, todo se va a desmoronar. Cada pensamiento ahondaba surcos en su conciencia hasta convertir esos senderos mentales en vías trilladas de desesperanza. Una mañana, al sostener la mirada en su propio reflejo, emergió otra voz, no desde la cabeza, sino desde un saber antiguo alojado en el corazón. En el instante mismo en que brotaba un pensamiento negativo, pronunciaba su opuesto con autoridad inamovible: estoy perdiendo todo. Se transmutaba al momento en, gano en abundancia, no merezco esto, se rehacía en, soy digno de todo bien. El universo responde a cada pensamiento con precisión, materializa un espejo de nuestro diálogo interno. Si permites que la autocrítica sombría se prolongue, sin advertirlo ordenas a la creación que iguale esa frecuencia. Sin embargo, entre el pensamiento y la manifestación hay un pasaje de poder donde puedes redirigir el destino. La clave es la reversión inmediata, no concedas a la idea limitante tiempo para enraizarse. En cuanto asoma una creencia que contrae, enuncia su opuesto con convicción absoluta. No es simple optimismo, es reconfiguración activa del campo. Cada pensamiento porta una firma vibratoria. Cuando contrapesas los de baja frecuencia con decretos elevados, generas un sobreescrito energético que impide que la semilla indeseada germine en el fértil suelo de tu conciencia. La técnica de reversión: siéntate en silencio con la columna erguida. Cierra los ojos y observa el flujo mental.
En cuanto aparezca un pensamiento limitante, respóndele en voz alta, de inmediato, con su contrario: no puedo, soy plenamente capaz. No soy suficiente, soy completo y válido ahora. Siempre fracaso, tengo éxito de manera natural. Nunca sale bien, todo se alinea a la perfección a mi favor. Pronuncia cada reversión con tanta autoridad que ahogue el pensamiento original. Siente el viraje en tu energía al reclamar esta verdad más alta. Deja que tu voz cargue el poder de reescribir la realidad. Para anclar el cambio, acompaña la inversión con una respiración profunda y un gesto físico, por ejemplo, llevar la mano al corazón, que tu cuerpo reconozca como señal de nueva dirección. Practicada así, la transformación instantánea corta la limitación desde la raíz y asegura que solo tus intenciones más elevadas den forma a tu camino, como un jardinero maestro que protege la tierra y cultiva únicamente las semillas destinadas a florecer en la vida magnífica que mereces. Capítulo 18. El poder del silencio entre palabras. En el mercado de la ciudad antigua, Ethel Whitcomb permanecía como una isla de calma. Mientras otros llenaban el aire con charla incesante, ella medía cada palabra como si fuese oro. Cuando al fin hablaba, su voz convocaba atención, no por volumen ni por fuerza, sino por el silencio pleno que la precedía. Entre sus frases se abrían espacios vastos como mares, instantes en los que parecía que el universo mismo se inclinaba para escuchar. Muchos que buscaban su consejo terminaban transformados, no tanto por lo que dijo, sino por la quietud que abrazaba su decir. Tus palabras se potencian cuando emergen del silencio. Como una piedra que cae en agua inmóvil, cada enunciado genera ondas que modelan lo real, pero si hablas sin pausas, las frases chocan entre sí, diluyen su fuerza y enturbian su propósito. Los antiguos lo sabían, el silencio no está vacío, es el vacío fértil del que brota toda creación. Al abrir espacio entre lo que dices, otorgas al universo tiempo para recibir y responder a cada vibración que envías. Piensa tu habla como música, así como los intervalos dan sentido a la melodía, las pausas amplifican la resonancia de tus declaraciones. Cada silencio permite que tu intención se asiente en el tejido de la realidad más hondo que 1000 palabras atropelladas. El poder de la quietud vocal elige un lugar sin interrupciones. Pronuncia una frase sencilla, por ejemplo, yo soy abundancia. Hazlo de modo distinto, deja pasar 3 respiraciones entre cada palabra. Siente cómo yo se posa en el espacio antes de que soy surja, permite que abundancia nazca solo cuando lo anterior haya ondulado por completo. Observa cómo cada término gana peso, cómo la pausa magnifica su alcance. Esto no es paciencia, es el arte de dejar que cada palabra manifieste antes de lanzar el siguiente mandato creativo. Ejercicio de quietud vocal. Escoge 3 palabras que encarnen tu deseo más profundo, términos que vibren con la esencia de lo que anhela tu alma. De pie ante un espejo, respira hondo hasta sentirte centrado. Di cada palabra con lentitud deliberada, separándolas por 3 respiraciones completas. Nota cómo la primera cuelga en el aire y su energía se expande, percibe la vibración de cada una atravesando tu cuerpo y extendiéndose al entorno. Repite la secuencia 3 veces, observando cómo la potencia de tu voz crece con cada pausa consciente. Mira tu reflejo, tu presencia se vuelve más soberana, más alineada. El espejo funciona como testigo y amplificador, devolviéndote la autoridad creciente de tu voz creativa. Así aprenderás a dejar que el silencio sea tu aliado, menos palabras, más intención, mayor poder de manifestación. Capítulo 19. La voz que ordena con fe inconmovible. En los salones de su finca, Reginald Forku jamás dudó de que sus palabras se cumplirían, sabía con certeza que así sería. Cuando hablaba de prosperidad, no expresaba un deseo ni una esperanza, pronunciaba una realidad que, para él, ya existía. Solía decir, el universo no responde a los anhelos, responde a los mandatos emitidos con certeza. En su voz no había rastro de duda, ni miedos soterrados. Cada término surgía como verdad pura, consumada primero en el ámbito sutil antes de descender a lo físico. La mayoría declara sus deseos con una corriente subterránea de inseguridad. Dicen, soy rico, mientras una voz interna musita, quizá, o, ojalá. Esa fisura entre lo que se enuncia y lo que se cree fractura el proceso de manifestación y deja entrar la duda, que corroe la fuerza creadora de la palabra.
El secreto no reside en el vocabulario sino en la convicción absoluta que lo sostiene. Cuando hablas con verdadera autoridad, no hay separación entre declaración y creencia, se vuelven una sola fuerza, firme e indivisible. Esta es la etapa madura del habla vibratoria, tus palabras son ley porque las pronuncias desde el lugar donde ya lo son. Ejercicio de la convicción frente a un espejo, a solas, mira a tus ojos y di, yo comando el universo a través de mi palabra. Dilo una vez y pausa, observa si asoma un temblor, un gesto, una vacilación. Repítelo, esta vez eliminando toda incertidumbre del tono. Continúa hasta que la frase suene con autoridad pura. Luego formula tu deseo primordial como logro ya consumado. Y aquí está el punto crucial, debes hablar con tal certeza que resulta imposible ponerlo en duda, que la frase tenga la misma solidez que afirmar que el sol amanece por el oriente. Repite hasta sentir el desplazamiento interno, del esperar al saber, del desear al ordenar. No se trata de convencerte a la fuerza, sino de hablar desde el saber, como quien describe un hecho. Deja que tu voz lleve el peso de la verdad, en el ámbito del espíritu, esa convicción es la única autoridad necesaria. Del mismo modo que no requieres pruebas para aceptar que el agua moja o que el fuego quema, tus declaraciones han de brotar de esa fuente de certeza. Cuando alineas la palabra con ese saber profundo, conectas con la fuerza misma que da forma a lo real. El universo no responde a lo que quisieras creer, sino a lo que sabes en lo hondo que es verdad. Y a esa certeza, responde con hechos. Capítulo 20. El segundo ritual de poder. En las horas quietas previas al amanecer, Miriam Pendleton se detuvo en su jardín, envuelta por una bruma lechosa. Durante años había hablado de cambio, pero sus palabras se dispersaban como hojas al viento. Aquella mañana, sin embargo, algo se reordenó en lo profundo de su alma. Había encontrado un texto antiguo que describía el poder de la declaración ceremonial, un rito sagrado en el que, una vez pronunciadas, las palabras quedaban cosidas a la realidad por la ley divina. El manuscrito revelaba que la sincronicidad del tiempo, la pureza de la intención y la forma del ritual erigen un pacto irrompible con el universo. Las palabras casuales flotan y se disipan, las palabras ritualizadas se anclan en el tejido de la creación, quedan selladas en el libro de la vida y mandan a manifestar con una fuerza que roza lo sobrenatural. Miriam eligió la hora exacta en que la noche rinde sus dominios al día, el instante de tránsito en que el velo entre mundos se adelgaza. Con pulso firme escribió sus declaraciones sobre pergamino, escogiendo cada término para que reflejara una realidad ya viva. Cuando el primer rayo tocó el horizonte, comenzó a hablar. Su voz, aunque suave, llevaba la autoridad de quien conoce su derecho sagrado a crear. No pidió ni suplicó, decretó. Cada afirmación emergía con la inevitabilidad de una ley natural, tan incuestionable como la gravedad. En cuestión de días, su mundo empezó a moverse. Oportunidades aparecieron como convocadas por una mano invisible. Puertas que llevaban años cerradas se abrieron de par en par. Sus palabras, empoderadas por la forma ceremonial, habían puesto en marcha fuerzas que excedían el entendimiento ordinario. El segundo ritual de poder requiere esa misma precisión, elige un lugar donde nada te interrumpa y prepáralo como espacio sagrado, silencio, orden, quizá una vela. Al romper el alba, redacta tus declaraciones, no deseos ni ojalás, sino hechos presentes sobre tu vida. Permite que cada palabra pese como ley. De pie, mirando al sol naciente, sostén el pergamino con ambas manos a la altura del corazón. Pronuncia cada declaración 3 veces, dejando silencio consciente entre repetición y repetición para que la vibración se asiente. Tu voz debe llevar la certeza de quien ordena la realidad. Tras la última repetición, quema el papel con reverencia, liberando tus palabras al universo como verdades inmutables. Este rito crea un sello energético que une tu palabra a la fuerza creativa universal. Transforma meras frases en ley cósmica, acelerando la manifestación con sorprendente rapidez. Así como la vida de Miriam se reorganizó mediante este acto, tu realidad se alineará con la verdad que declares. Recuerda, no es una súplica a lo alto, sino la proclamación de lo que te corresponde por diseño. Habla con la autoridad de quien sabe que su voz moldea lo real, no pides permiso, proclamas lo que ya existe en el ámbito divino. Como un soberano que ejerce su potestad sin titubeos, ejerce la tuya. Parte 3.
Dominar el diálogo universal, convertirse en creador verdadero. Capítulo 21. El acuerdo cósmico. En el mercado bullicioso de la vida, Everett Langston transitaba sus días hablando sin intención ni cuidado. Sus palabras volaban sin rumbo, como semillas al viento, algunas daban el fruto que anhelaba, otras, situaciones que jamás pretendió crear. Una tarde de otoño, ordenando la biblioteca de su abuelo, halló un manuscrito de cuero gastado. En sus páginas, una sabiduría heredada por generaciones revelaba el pacto sagrado entre la palabra y la ley universal. A medida que estudiaba, Everett empezó a ver patrones que espejaban su habla cotidiana. Cuando hablaba de lucha, la lucha llegaba. Cuando declaraba abundancia, la prosperidad le seguía el paso. El universo no era una fuerza lejana e impasible, sino un espejo presente que devolvía sus palabras en forma física. El texto enseñaba que cada enunciado provoca una ondulación en el tejido cósmico y activa un acuerdo no dicho con la totalidad. Como un mercader que honra cada trato, el universo cumple cada palabra pronunciada con exactitud, sin distinguir entre decreto consciente y queja descuidada. Toda palabra porta potencia creadora. Observando con cuidado, Everett notó que sus comentarios casuales sobre nunca tener tiempo desembocaban en prisas perpetuas y oportunidades perdidas. Sus frases al paso sobre dinero apretado atraían gastos imprevistos e ingresos limitados. La inteligencia universal, leal a su función de espejo, le entregaba justo lo que él afirmaba. Armado con este conocimiento, empezó a elegir su lenguaje con intención sagrada. Entendió que cada frase no era un simple pensamiento en voz alta, sino una cláusula vinculante con las fuerzas de la creación. Al cambiar, no puedo permitírmelo, porque elijo invertir de otro modo, su economía comenzó a ajustarse en consecuencia. Tus palabras, como las de Everett, redactan contratos con el universo. Cada una lleva el sello de la ley natural. El universo no responde a lo que deseas de manera vaga, sino a lo que declara tu boca como verdad, refleja tu habla con precisión, encarnando la realidad que pronuncias. Práctica. El acuerdo cósmico busca un espacio silencioso y toma 3 respiraciones profundas para centrarte. En una hoja limpia escribe, yo, tu nombre, establezco este acuerdo sagrado con el universo. Debajo, redacta 3 declaraciones que representen tu verdad más elevada. Inicia cada una con, ahora hablo a la existencia, y continúa con afirmaciones precisas, en presente y sin negaciones. De pie, mirando al este, sostén el acuerdo a la altura del corazón y pronuncia cada declaración 3 veces. Siente el peso y la responsabilidad de cada término al salir de tus labios, desde ese momento, se convierte en ley. Firma y fecha el documento, si lo deseas, añade un símbolo personal o un pequeño sello. Colócalo donde puedas verlo a diario y renuévalo cada mañana al salir el sol. Recuerda, cada palabra que pronuncias es una cláusula viva en tu contrato continuo con el universo. Sé específico, habla en presente, y honra lo dicho con tus actos. Así, tu diálogo con la realidad será claro, coherente y creativo, y el mundo, como un escriba fiel, registrará y cumplirá lo que has decretado. Capítulo 22. Cómo hablar riqueza a tu vida. En los rincones tranquilos de su modesto apartamento, Alistair Pembroke murmuraba frases como, no puedo permitírmelo, y, el dinero no cae del cielo. Cada enunciado reforzaba, ladrillo a ladrillo, las paredes de limitación que cercaban su vida, aunque él ignoraba el poder que estaba activando. Una noche, mientras contaba monedas sueltas para la cena, se cruzó con un anciano mercader que hablaba de la riqueza de un modo distinto. Aquel hombre no suplicaba al dinero, lo dirigía. Sus palabras no llevaban rastro de duda ni asomo de lucha, donde otros decían, ojalá pueda pagar, él afirmaba con serenidad, elijo adquirir. En lugar de lamentar gastos, hablaba de decisiones e inversiones. El mercader compartió una verdad ancestral, el dinero, como toda energía, fluye hacia quienes hablan su idioma. Y ese idioma no está hecho de ruegos ni de carencias, sino de calma, certeza y dirección. Cada vez que Alistair describía su situación como penuria, en realidad estaba instruyendo al universo para mantener esa misma condición. Siguiendo la guía del mercader, comenzó a ajustar su vocabulario, estoy en bancarrota, se convirtió en, soy un imán de abundancia, no me alcanza, mutó en, asigno mi riqueza con sabiduría. Con cada frase nueva,
su vínculo con el dinero cambió de tono. Empezaron a surgir oportunidades, llegaron ingresos inesperados, y su cuenta bancaria comenzó a reflejar su diálogo renovado. En esta metamorfosis, Alistair descubrió que la riqueza no responde al volumen, sino a la vibración. Hablar del dinero con reverencia, claridad y expectativa, en vez de miedo o escasez, altera la frecuencia íntima desde la que pensamos, sentimos y actuamos. Y el universo, fiel a las declaraciones sostenidas con convicción, comenzó a entregarle circunstancias que coincidían con su nuevo lenguaje financiero. La práctica, el mandato de la riqueza. Siéntate en quietud absoluta al salir el sol. Coloca una moneda o un billete en tu mano derecha y percibe su energía, su historia de intercambio, su circulación constante. Pronuncia, con autoridad serena, desde ahora hablo el lenguaje de la abundancia. El dinero fluye hacia mí por canales esperados e inesperados. Soy un receptor natural de riqueza. Cada intercambio incrementa mi prosperidad. Declaro estas palabras como ley inmutable en mi vida. Repite este mandato 3 veces cada mañana, dejando que cada término resuene con certeza total. Tu voz ha de sonar como la de quien sabe que la riqueza no es una posibilidad lejana, sino una realidad presente. Sostén la práctica durante 21 días sin interrupción, hablando como quien ordena en lugar de solicitar. El universo se ajustará a tu nueva frecuencia económica, convirtiendo palabras en abundancia tangible. Día tras día fortalecerás el campo de riqueza que te rodea, creando un vínculo firme entre tu conciencia y el flujo infinito de la prosperidad. Recuerda, no pides permiso, proclamas tu derecho legítimo a la abundancia, con la autoridad de quien reconoce su poder. Al completar el ciclo, notarás que tu relación con el dinero ha cambiado en lo profundo, abriendo cauces que antes ni siquiera alcanzabas a percibir. Capítulo 23. Cómo hablar amor y conexión profunda a tu vida. En un pequeño pueblo costero, Evangeline Whitmore observaba a las parejas felices pasar y susurraba, «¿Por qué no encuentro a alguien? Oh, el amor siempre me esquiva». Cada frase tejía una barrera invisible entre ella y la conexión que anhelaba. Sus palabras cargaban la frecuencia de la ausencia, pintando cuadros de soledad que el universo, obediente, le devolvía como un espejo. «Probablemente moriré sola», solía decir, sin darse cuenta de que aquellas expresiones casuales eran órdenes dirigidas a las fuerzas que moldean la experiencia. Una tarde de otoño, mientras arreglaba flores en su tienda, entró una anciana. No compró nada, en cambio, le compartió una lucidez que transformaría su vida. Tu boca habla separación, y por eso la separación te encuentra. Habla como si el amor ya te abrazara, y observa cuán rápido aparece. Esa verdad sencilla encendió una revolución interior. Evangeline empezó a notar cómo su propio lenguaje alejaba lo que más deseaba. «Sigo soltera», se transformó en «Estoy preparada para mi encuentro perfecto». «Nadie me quiere», dio paso a «Soy profundamente amada y valorada». A medida que sus palabras cambiaban, también lo hacía su emanación. Su presencia empezó a irradiar la frecuencia del amor pleno, no la del amor buscado. El universo, respondiendo a este nuevo tono, reordenó encuentros y situaciones para reflejar su declaración interna. La práctica, la invocación del amor. Cuando llega el crepúsculo, busca un lugar sereno. Enciende una vela de tono rosado y coloca la mano sobre el corazón para recordar que allí reside la fuente. Pronuncia con la certeza de quien conoce la presencia del amor: «Soy amor hecho forma, el vínculo profundo fluye hacia mí de manera natural». Hablo el lenguaje del corazón y el universo responde con alineación perfecta. Cada célula de mi ser irradia amor puro. Atraigo relaciones que reflejan mi verdadero valor. Al pronunciar estas palabras, la presencia del amor crece en mí y a mi alrededor. Repite la invocación 3 veces, permitiendo que cada palabra atraviese cuerpo, respiración y espacio. Tu voz debe llevar el cálido timbre de quien se sabe ya envuelto por el amor, no el tono tenso de quien lo persigue. No es una súplica, es la declaración de lo que existe. Realiza esta práctica durante 40 días seguidos, hablando desde la presencia del amor y no desde su carencia. Tus palabras reconfigurarán el campo energético que te rodea, creando un magnetismo sereno que convoca vínculos significativos con naturalidad. Y mientras sostienes esta nueva forma de hablar, descubrirás que la vida, como un cómplice amoroso,
te presenta rostros y momentos que encarnan aquello que tu voz, por fin, ha decidido habitar. Capítulo 24. Cómo hablar salud y vitalidad a tu cuerpo. En la penumbra de una habitación hospitalaria, Benedict Hawthorne recibió un dictamen que parecía torcer su destino. Tu condición está empeorando, dijeron los médicos, y sus palabras cayeron como piedras pesadas en el estanque de su conciencia. Cada diagnóstico, cada pronóstico, se transformó en un lastre que lo hundía un poco más. En ese umbral de oscuridad recordó un pergamino antiguo que había traducido años atrás, cuando era profesor de lingüística. En él se afirmaba que el cuerpo humano responde a la vibración de la palabra, que cada célula es un oído sensible a las frecuencias que emitimos al hablar. Benedict cambió su liturgia interior. Comenzó a susurrar, soy íntegro, sustituyendo la letanía de síntomas por declaraciones de vitalidad, mi cuerpo conoce la armonía perfecta. Cada mañana se plantaba ante el espejo y hablaba directamente a sus células, como si fueran oyentes atentos que aguardaban instrucciones claras. Pronto emergió una verdad simple, el cuerpo es un depósito de energía, siempre receptivo a los mandatos que le proporcionamos mediante el lenguaje. Cuando hablamos de enfermedad, reforzamos su rastro, cuando proclamamos salud, activamos la sabiduría curativa innata. De su tránsito brotó un principio preciso, el idioma de la sanación debe enunciarse en presente y con certeza. Estoy volviéndome sano, vibra distinto a, soy la encarnación de la salud perfecta. Lo primero implica distancia y trayecto, lo segundo convoca presencia inmediata. Al sostener su palabra en el ahora, Benedict notó que su respiración se volvía más amplia, que su postura recobraba firmeza, que su ánimo se alineaba con la dirección que su voz marcaba. Técnica del habla sanadora. A la primera luz del alba, colócate frente a un espejo. Lleva la mano derecha al área que deseas renovar o al corazón si es algo sistémico, y toma 3 respiraciones profundas, inhala 4, pausa 2, exhala 6. Declara con autoridad serena, me dirijo a la inteligencia de mis células, ustedes son vibrantes, poderosas y están en perfecta armonía. Cada respiración introduce fuerza vital. Cada latido distribuye salud perfecta por todo mi ser. Soy íntegro. Soy vital. Soy renovado. Mi cuerpo responde al instante a estos mandatos de plenitud. Repite 3 veces, dejando un breve silencio entre series para que la vibración se asiente. Visualiza el aliento como luz que recorre aquello que nombras. Sostén el tono de quien recuerda su diseño natural, no el de quien suplica. No pidas, ordena con amor. Capítulo 25. Cómo hablar oportunidades y suerte a tu camino. En el mercado vivo de Alejandría, Bartolomé Sinclair observaba cómo otros tropezaban con la fortuna mientras a él parecía esquivarlo el favor del destino. 20 años comerciante, atribuía el éxito al azar, hasta que escuchó a un anciano maestro decir a su aprendiz, la fortuna no es ciega, sigue el rastro de quien pronuncia su nombre con certeza. Esa noche revisó su propio hablar. ¡Qué mala suerte!, murmuraba cuando se caía un trato. Esto nunca sale, anticipaba antes de intentarlo. Sus frases, descubrió, habían estado trazando su realidad y enviando a la suerte en dirección contraria. Decidió, entonces, reeducar su voz, soy un imán de buena fortuna, decía al amanecer. Las circunstancias favorables se alinean a mi favor. A medida que su lenguaje se afinaba, su vida se reacomodaba, encuentros fortuitos derivaban en alianzas rentables, un desvío accidental lo llevaba a un proveedor clave, oportunidades antes invisibles se volvían obvias. Lo que otros llamaban coincidencia, él lo reconocía como el efecto natural de hablar la fortuna a la existencia. El guión de la fortuna. De cara al sol naciente, extiende los brazos en gesto de recepción. Inhala profundo. Declara, con el aplomo de quien gobierna su rumbo, me declaro faro de oportunidad divina. La fortuna fluye hacia mí por canales visibles e invisibles. Cada paso me impulsa, cada conversación abre una puerta. Estoy rodeado por un aura de buena suerte que vuelve lo común extraordinario. El universo conspira en mi favor y trae lo perfecto en el momento perfecto. Soy bendecido. Soy afortunado. Soy guiado con exactitud hacia el éxito. Repite el guión al alba y al crepúsculo, sin admitir resquicios de duda.
Puedes anclarlo con un gesto, mano al corazón, mirada al horizonte, para que el cuerpo memorice la señal. Lleva un registro breve de sincronías diarias, cada nota refuerza el circuito entre tu palabra y la oportunidad. Capítulo 26. Cómo hablar lejos el miedo, la duda y la resistencia. En pleno invierno, Lysander Fairfax se plantó ante el espejo y vio a un hombre atado por sus propias palabras. No puedo, susurraba. Y si fracaso, repetía. Cada frase apretaba un eslabón más en las cadenas de la limitación. Hasta que, buscando refugio en una biblioteca antigua durante una tormenta, halló un manuscrito amarillento sobre el poder de la voz frente al miedo. Decía, el miedo respira y persiste gracias a las palabras que le prestan aliento. Si le hablas como si mandara, te inclinas ante una ilusión creada por ti. El universo no responde al miedo en sí, sino a tu declaración sobre su poder. La transmutación verbal enseña que el miedo se disuelve al contacto con palabras de poder, del mismo modo en que la oscuridad se rinde ante la luz. Lysander cambió su diálogo, donde decía, tengo miedo, afirmó, soy poderoso, donde antes afirmaba, no puedo, proclamó, soy capaz. Su voz se volvió espada que corta velos, y el paisaje interno y externo comenzó a despejarse. Práctica de disolución del miedo. De pie, en soledad y con los ojos cerrados, coloca ambas manos sobre el corazón. Toma 3 respiraciones anchas. Declara con tono claro y estable, reconozco estas sombras de duda, pero no tienen poder sobre mí. Transmuto todo miedo en combustible para mi avance. Donde hubo vacilación, ahora hay certeza, donde hubo duda, ahora encarno confianza. Me declaro libre de toda limitación, real o imaginada. Mi palabra porta únicamente la frecuencia de coraje, capacidad y fe inquebrantable en mi poder. Soy maestro de mi realidad y elijo fuerza sobre miedo. Repite 3 veces, cada ronda con mayor convicción. En la exhalación, imagina que el miedo se disuelve como humo, en la inhalación, siente cómo te llenas de firmeza. Concluye con un paso físico hacia adelante, aunque sea breve, para anclar en el cuerpo el avance que acabas de decretar. Tu voz no es un adorno, es una palanca. Con ella cierras el paso a la resistencia y abres sendas nuevas donde antes solo había murallas. Al educar tu palabra, educas tu mundo. Capítulo 27. La alquimia de la palabra divina. En el corazón de un monasterio antiguo, Margaret Winfield observó cómo un anciano maestro devolvía la vida a un jardín marchito hasta convertirlo en un vergel resplandeciente solo con su voz. Había algo inusual en aquel timbre, cada sílaba ondulaba en el aire como piedras que rompen la quietud de un estanque. Durante años, Margaret había estudiado las artes de la manifestación, pero lo que presenciaba era de otra naturaleza. Aquellas palabras no describían la realidad, la mandataban. Con paciencia y una atención más fina que el silencio, descubrió que ciertas combinaciones sonoras, pronunciadas con ritmo preciso e intención pura, provocaban cambios inmediatos en lo físico. El secreto no era el diccionario de términos, sino su arquitectura vibratoria. Cada decreto sagrado seguía un patrón trino, primero, una palabra de poder que abre el gran portal, después, una declaración en presente que sitúa la conciencia en el resultado ya logrado, por último, un sello de conclusión que fija la intención en forma. Esta técnica no era mera afirmación, era alquimia cósmica, donde la palabra bien estructurada condensa energía etérica hasta cristalizarla en materia. Los maestros la llamaban la voz de la creación, hablar como habla el universo, con certeza absoluta y fuerza creadora. Ritual de alquimia de la palabra divina, busca un lugar silencioso antes del amanecer. Colócate de pie, mirando al este, con los brazos alzados en recepción y la columna erguida. Establece tu respiración, inhala en 4, sostén en 2, exhala en 6, 3 veces. Abre el portal con el sonido sagrado, A, U, M, sosteniéndolo 3 respiraciones y sintiendo cómo vibra en pecho y vientre. Emite tu decreto siguiendo esta estructura. Apertura, por la potencia del Verbo Eterno. Declaración en presente, permanezco en la realidad en la que. Enuncia tu resultado ya cumplido. Sello, está hecho. Queda sellado. Se manifiesta ahora.
Pronuncia cada sección con intensidad creciente y deja un breve silencio entre ellas para que la vibración asiente. Habla desde el plexo solar, no solo desde la garganta, y percibe cómo la ondulación de tu voz recorre todo el cuerpo. Ancla el decreto tocando la tierra con la mano o la frente, agradeciendo y entregando el resultado. Realiza este ritual 7 días consecutivos, a la misma hora, con tal convicción que la duda no encuentre dónde posarse. Puedes registrar en un cuaderno los signos y sincronías que aparezcan, esa atención refuerza el sello. Practicado así, el universo no tiene margen para otra cosa que reconfigurarse alrededor de tu palabra, porque hablas con la misma voz que pronunció a los mundos. Capítulo 28. Cómo hablar milagros a la existencia. En una aldea encajada entre colinas antiguas, Jonathan Fairfax presenció algo que desbordaba las explicaciones corrientes. Una mujer venerada como la oráculo pronunció 3 palabras hacia las nubes densas de tormenta, y el cielo se abrió al instante en un azul impecable. A Jonathan, que llevaba años estudiando la manifestación, se le encendió algo por dentro. Aquello no era técnica repetida, era autoridad. Las palabras de la oráculo parecían convocar obediencia en la realidad misma. Con práctica paciente, Jonathan desentrañó los elementos que convierten un habla común en un decreto milagroso. No es el término elegido lo que porta el poder, sino el estado de conciencia desde el que se emite. La oráculo hablaba desde un saber absoluto, sin resquicio para la duda ni significado alguno para la limitación. La clave consiste en declarar desde más allá de la probabilidad. Mientras unos piden o esperan, quienes comandan milagros hablan desde una dimensión donde lo extraordinario es lo natural. No solicitan, decretan. Descubrió que el habla milagrosa integra 3 elementos inseparables: certeza total, autoridad divina y visión trascendente. Cuando esas 3 corrientes confluyen en una sola palabra, lo imposible pierde su estatus y se vuelve inevitable. Todo decreto de milagro nace de una conciencia elevada, en la que las leyes físicas se vuelven recomendaciones y no límites. Preparar esa conciencia, purificar la intención, aquietar el cuerpo, alinear emoción y pensamiento, es ya la mitad del milagro. Práctica del decreto milagro, elige un espacio sagrado sin interrupciones. Siéntate con la espalda recta y respira profundo hasta sentir que tu mente se ensancha y tu corazón se aquieta. Cuando percibas la conexión encendida, declara con voz clara y estable: por el poder investido en mi naturaleza divina, decreto que lo extraordinario se manifiesta ahora. Enuncia tu milagro en presente y con nitidez. Luego sella: está hecho. Está cumplido. Queda manifestado. Guarda silencio unos instantes, permitiendo que el campo responda. Siente el cuerpo vibrar con la verdad de lo dicho. Finaliza con gratitud y una acción simbólica coherente, un pequeño paso, un mensaje, un gesto, que ancla el nuevo orden en lo cotidiano. Tu voz ha de llevar el peso del saber, no de la esperanza. Deja que cada sílaba se cargue con el potencial infinito que late en el corazón de la creación. Cuando declares tu milagro, permite que todo tu ser vibre con la certeza inconmovible de que lo decretado debe desplegarse, porque estás canalizando la misma fuerza que alumbró los mundos. Capítulo 29. El mandato supremo. En las honduras de una biblioteca milenaria, Nathaniel Dunce encontró un manuscrito gastado que hablaba de una sola frase capaz de reconfigurar la realidad al instante. El texto relataba cómo, a lo largo de la historia, ciertos maestros habían empuñado ese enunciado para manifestar sus anhelos más profundos sin demora ni resistencia. Tras años de estudio y práctica, Nathaniel desentrañó por qué determinadas combinaciones verbales portan tanta fuerza creadora. Cuando vibraciones precisas se funden con convicción inquebrantable, generan una resonancia que el universo no puede pasar por alto. El secreto no residía en la complejidad, sino en la simplicidad absoluta. El comando más poderoso es aquel que se alinea con la ley universal y se dirige directamente a la fuerza creativa que sostiene la existencia. Esta sentencia evita las demoras habituales de la manifestación, tendiendo un puente inmediato entre pensamiento y forma. Nathaniel comprendió que el mandato supremo combina 3 elementos esenciales: autoridad divina, realidad en tiempo presente y cierre absoluto. Cuando estos 3 se entrelazan con perfecta armonía y se pronuncian con certeza total, la realidad no tiene alternativa sino conformarse a lo dicho. Práctica del mandato supremo: centra tu energía en quietud completa y elévate a un estado de saber sagrado,
en el que te reconoces uno con la fuerza creadora del universo. Entonces, con toda la autoridad de tu naturaleza divina, pronuncia, yo soy el que yo soy. Y así es. Di la frase una sola vez, con finalidad absoluta, como quien sella un decreto. Comprende que, yo soy, nombra tu identidad divina, que, el que, señala eso que eliges encarnar, tu realidad deseada ya presente, y que el segundo, yo soy, lo fija como hecho consumado. El, y así es, opera como firma universal, marcando tu declaración como ley cósmica. Permite que la vibración atraviese cada célula, siente la onda expandirse más allá de tu piel, como un timbre que organiza el espacio. Desde ese instante, la urdimbre de lo real comienza a desplazarse. No es petición ni esperanza, es declaración pronunciada desde el trono de tu autoridad. Deja que cada sílaba cargue el peso de la verdad cósmica. En ese acto, eres creador y testigo, canal de la potencia infinita que siempre habitó en ti, aguardando a ser despertada por este gesto soberano. Capítulo 30. El tercer ritual de poder. Henrietta Ravensdale ascendió los peldaños de piedra de su santuario privado justo cuando los primeros rayos del alba pintaban el cielo. Durante años había estudiado el arte de la creación hablada, dominando cada nivel de comando vibratorio y, sin embargo, intuía que la maestría auténtica exigía un último paso, un ritual tan potente que transformaría para siempre su relación con la realidad. Llevaba entre las manos un cuaderno encuadernado en cuero con toda palabra que alguna vez habló a la existencia, páginas que narraban su tránsito de buscadora titubeante a creadora consciente. Ahora, en el espacio sagrado que había consagrado, comprendió que todo lo anterior fue preparación para este instante. La revelación era clara, la maestría no proviene de la cantidad de palabras, sino de la finalidad absoluta con que se entregan. Cuando el habla trasciende la esperanza y entra en el territorio del saber inquebrantable, la realidad cede y se ordena. El tercer ritual de poder pide algo más que pronunciar, exige plantarte como ser soberano, encarnando la verdad de que tu voz no pide al universo, decreta desde dentro de él. No declaras una meta por alcanzar, proclamas lo que ya es. Por eso este ritual debe realizarse en silencio pleno, para que tu palabra viaje sin interferencias a través del tejido de la existencia. El tercer ritual de poder escribe a mano tu realidad elegida en tiempo presente, solo enunciados de lo que ya es verdadero para ti. Ponte de pie, mirando el sol naciente, planta firmes los pies sobre la tierra. Coloca una mano sobre el corazón y eleva la otra hacia el cielo. Declara con la fuerza íntegra de tu autoridad, por el poder investido en mi naturaleza divina, hablo ahora mi realidad en forma eterna. Lo que declaro, existe. Lo que comando, se manifiesta. Lo que hablo, deviene. Mis palabras son ley, mi voz, creación, mi verbo, poder. Con este ritual sello mi maestría de la creación hablada y reclamo mi linaje de creador consciente. Lee tu declaración escrita 3 veces, primero susurrando, dejando que las palabras se eleven como bruma, después con tu voz natural, alineada y plena, por último con autoridad mandante, para que resuene en las cámaras del universo. Siente como cada lectura acumula potencia, despertando capas más profundas de tu fuerza creativa. Tras la tercera lectura, sella con certeza absoluta, está hecho. Está hecho. Está hecho. Conclusión: al cerrar estas páginas, reconoce que has recibido algo más que una sabiduría antigua, has despertado a tu verdadera naturaleza de creador a través de la palabra. Desde ahora, lo que pronuncias deja de ser simple expresión de pensamiento para convertirse en mandato divino que moldea el tejido mismo de la existencia. Tu voz porta el peso de la ley universal, cada sílaba viaja por el cosmos, acomodando circunstancias, oportunidades y realidades en precisa consonancia con tus declaraciones. No es un don ajeno, sino un recuerdo de lo que siempre fue. El universo jamás estuvo separado de ti, es el lienzo sobre el que tu verbo pinta realidad. Cada susurro, cada decreto, cada verdad pronunciada se manifiesta por la ley natural de la creación vibratoria. Has aprendido que la palabra casual produce resultados casuales, mientras que la declaración intencional engendra realidades intencionales. Tu tránsito por estas enseñanzas te ha convertido de hablante inconsciente en creador deliberado. Comprendes por qué quien habla con autoridad ordena la realidad, mientras quien habla con duda queda atado a su propia vacilación. La diferencia no está en el diccionario,
sino en la conciencia que sostiene la palabra. Recuerda, tu voz no es solo un instrumento de comunicación, es el batón con el que diriges la sinfonía de tu existencia. Cada palabra pone en marcha ondas creativas que tocan cada aspecto de tu vida. Este poder no duerme, no titubea y nunca falla en manifestar aquello que proclamas con convicción. Que cada término sea elegido con la sabiduría de quien conoce su fuerza. Habla como si el universo pendiera de tu enunciado, porque, en verdad, atiende a tu timbre. Tu voz se ha hecho una con la fuerza que da forma a los mundos, tus palabras son los mandatos que la realidad acata. Has egresado de la escuela de la creación inconsciente para ejercer la maestría de la manifestación hablada. El poder siempre fue tuyo, ahora lo manejas con precisión y propósito. Donde antes tus palabras se dispersaban como semillas al viento, hoy se siembran con intención en la tierra fértil de la posibilidad infinita. Cada sílaba porta el peso de la creación, cada frase modela la textura de tu experiencia. Habla sabiamente. Crea sin límites. Tu voz es, desde ahora y para siempre, la ley por la cual tu universo se ordena. Los maestros antiguos conocían esta verdad, y ahora tú te alineas con ellos, listo para orquestar la sinfonía de tu destino mediante el sagrado instrumento de tu palabra. Si este audiolibro te ha acompañado, he seleccionado el siguiente, creado para expandir aún más tu vida.